Vamos a ver un mes en mi operativa, más o menos. Estaremos viendo dos cuentas que he operado en un mes tranquilo, ya sabéis, entre medio de todo el tema de aranceles de Trump, disputa con China, diferencias entre la Fed y Trump con el tema de la bajada de tipos que no se da. Y me gustaría compartiros a grandes rasgos cómo estoy operando el oro, CHUSD, entradas, cierres, por qué mantengo posiciones, por qué pongo break-even. Y lo más interesante es que hay varios trades que compartí al momento por Telegram o horas antes, así que casi es como una operativa en directo que fui enseñando por Telegram. Vamos a ver trades de más de 100 puntos en el oro, 40, 35. También veremos varios SLs, una cuenta con el drawdown suplido, otra que acabé en más de 10% en unos días arriesgando un 1%. Y en general enseñaros un poco de cómo evito el FOMO al querer reentrar en una posición y sumarme a la tendencia en la que quiero posicionarme. En fin, un poco de todo. Ya sabéis que mis vídeos por lo general están muy editados, le pago a mi editor Leandro y los deja súper dinámicos y estas cosas que os gustan, pero para este formato de vídeos compartiendo operativas preferí comprarme una pizarra de universidad, literalmente, y que salga todo pues más natural, una explicación que todos podamos entender, así que vamos allá. La gestión de riesgo en trading es un mundo muy amplio, es evidentemente uno de los factores más fundamentales, si no es el que más, junto a la estrategia en sí en cual la uses. Por lo tanto hay muchos tipos de gestión de riesgo. De hecho, yo mismo en el canal tengo una subida que es la de la regla de 0.33%, que es una de ellas. No obstante, en el mundo del trading está el Forex, que es mi actividad principal, y en el Forex actualmente tenemos dos tipos de cuentas reales y cuentas de fondeo. Obviamente no se pueden tratar las dos de la misma forma bajo ningún concepto, al menos en mi opinión. Por ende, como decía, os voy a enseñar una operativa reciente que he tenido en dos cuentas distintas con dos gestiones distintas. Os explicaré también un poco por encima la operativa que estoy siguiendo actualmente con el oro, que es exclusivamente lo que he operado en estas cuentas. Os enseñaré también mi estilo de trading más posicional y os hablaré también de algunos puntos interesantes de mi estrategia que no suelo compartir mucho, como el tema de añadir posiciones promediando posiciones pasadas, así que en general va a ser una clase, considero yo, que bastante completa. Vamos a ver el MetaTrader para que veáis a ojo público todos los trades y demás. Como sabéis, también aviso antes de empezar, los que me conocéis de hace tiempo, yo no vendo nada, ni mis estrategias, ni formaciones, ni cursos, ni señales, ni ninguna historia, así que notaréis que quizás me reserve algunos puntos de mi operativa que es posible que más adelante suba, pero literalmente si estás muy pendiente en este vídeo, es casi que seguro que comprendas mi operativa, al menos superficialmente, ya que tiene mucho trasfondo detrás. Como sabéis, yo soy un trader macro swing, así que hay que tenerlo en cuenta, ya que si eres un trader pues exclusivamente de análisis técnico, quizás algunos conceptos te choquen, pero tú piensa algo, si el 90% al menos pierde dinero y el 90% tradea igual, quizás entender conceptos no corrientes, digamos, te venga bien. Como estamos viendo, tenemos a la izquierda la cuenta A y a la derecha la cuenta B. Vamos a ir primero a la cuenta que ha acabado en 10% negativo, que primero os digo, no pasa nada por enseñar cuentas perdidas, a nadie le tiene que avergonzar, ya que ya veis que algunas personas pues esconden estas cosas, pero piensa que quemar challenge es lo normal, es decir, piensa que son para eso. Te aseguro que no conozco a nadie que no queme como mínimo un 40-50% de los challenges que compra, y eso te lo digo por más buen trader que sea. Puedes tener rachas más positivas en las que no quemes casi, pero en líneas generales suele ser lo normal. La gestión de riesgo que uso en challenge depende mucho de la situación, es decir, para mí no es lo mismo fase 1 que fase 2 que cuenta real. En la fase 1, dependiendo de la empresa, cuando ya estoy en positivo, supongamos un 2, 3, 4%, si he hecho ese beneficio en ese día, repito, depende de la empresa y sus reglas, porque pues algunas no me dejan, pues arriesgo todo ese balance positivo del día en diversas operaciones junto con el drawdown diario que se me permite perder. Es decir, te pongo un ejemplo. Imagínate que hago 3% positivo y la cuenta tiene un 5% de drawdown diario, pues es casi como si ese día pudiera perder un 8%, ya que pues el 5% que nos dan y el 3% que hemos generado ese día. Entonces el punto es que arriesgo parte de ese balance si es que tengo un buen escenario. También pues hay que tener en cuenta la famosa regla de no arriesgar más de un 3% en una sola idea de trade, porque pues está en muchas empresas, pero digamos que en algunas empresas hay algunas formas de obviarlo, ya que nunca serán igual de estrictos en cuentas de fase 1 que en cuenta real, pero pues eso ya es tema para otro vídeo. Dicho esto, por aquí vemos las operaciones de la primera cuenta. Como vemos, realmente mis stop loss son de un 1%, llegué creo que a 3% positivo, luego después de una operativa le bajé a break even o a menos 2%, después a lo largo de unas semanas pues estuvo en 7%, luego bajó a 5%, y pues cabe recalcar que son varias operaciones de aguantar muchos puntos, como veis algunas tienen más de 30, es decir, no es como un scalping que haya hecho,
hasta que llegó un día que estaba buscando una fuerte reversión cercana de la zona de los 3.000, 2.970, básicamente por el tema de los aranceles de Trump de toda esta semana, ya que bajo mi análisis macroeconómico y técnico preveía que sucedería por un desgaste de puntos de ese día, pues provocados por la incertidumbre de una serie de datos, por la continuidad del rally bajista que estábamos viendo desde el anterior máximo, y cuestión que se acabó dando, pero pues unos puntos por debajo de mi última entrada. Es decir, en contexto general, el análisis fue bueno, simplemente pues el margen de puntos que usé para buscar esa reversión pues no se dio. Es normal, podría pasar y pasó, no hay mucha vuelta para darle. Ya veis que mucha gente cuando tiene stop loss pues se justifican mucho o dicen voy a hacer backtesting para entender el porqué de dichos SLs, pero un consejo que os doy es que si habéis backtesteado mucho vuestra estrategia, si la habéis sometido a un backtesting pues más riguroso derivado a programar vuestra propia estrategia, vaya, a muchos años, pues si sabéis vuestra máxima racha perdedora y demás parámetros, pues no hay que preocuparse mucho si se dan 3, 4 SLs seguidos o incluso más. También vale la pena especificar que esta gestión de riesgo la uso para pasar cuentas rápidas una vez ya tengo un margen de balance positivo hecho. En otras pues es más moderada, pero en ese tipo de gestión de riesgo más agresiva, mi tasa de acierto baja en proporción al riesgo tan elevado que sigo de operaciones, pero pues francamente luego son de las que más beneficios me dan, así que al menos en mi uso particular vale la pena, ya que recordemos que las cuentas de fondeo no dejan de ser matemáticas porcentuales. Ahora pasando a la cuenta 2, por aquí tenéis todas las operaciones, bastante limpias también, como veis ni una operación pierdo más de un 1%, y de nuevo son operaciones con muchos puntos, aguantando posiciones por 3 o 4 días, más de 100 puntos, 40, y me hubiera gustado mantener una posición desde los 3.198 que metí y dejarla posicional por un par de meses, porque pues para mí el oro se irá a 4.000 este año. Me puedo equivocar, pero pues el año pasado dije lo mismo, dije que se iría a 3.000, no sé si cuando estaba por 2.000 y pico, 2.100, 200, 300, 400, algo así. En Telegram lo podéis ver, que lo anticipé. Y este año pues tiene todo el contexto para hacerlo, ya que Trump ahora con Powell pues están bastante divididos en cuanto una idea de la otra. Está ahora en la media incertidumbre de subida o bajadas de tipos de interés, más bajada de tipos que otra cosa. Y para mí me plasma una narrativa para el oro muy concreta. Puedo equivocarme, repito, y que se vaya a 2.500 en 7-8 meses, pero eso ya sería bastante ilógico para mí. Pero todo es posible en esta guerra comercial. Piensa que estamos viviendo una incertidumbre muy loca estos días sobre todo, y casi que cualquier noticia tanto positiva como negativa lo dispara. Opinión personal, no es tiempo de vender a contexto swing, no solo porque estén máximos constantemente, sino porque no hay un contexto que sugiera que la opción de venta tenga un sentido cronológico según la situación que estamos viviendo, salvo posiciones más cortas tipo scalping o semi-intraday, es decir, que sea de entrar o salir. En esta cuenta pues veis posiciones en venta, pero tened en cuenta que tengo más cuentas obviamente, así que en cada una sigo mi operativa adaptada al portafolio de cuentas que poseo actualmente, que es como pienso yo que la mayoría debería pues gestionarlas, pero bueno, eso ya es gusto personal. Como iba diciendo, aquí tenéis las posiciones, podéis cotejarlas sin ningún problema. De hecho, como decía antes, si me sigues en Telegram pues avisé por ejemplo de esta operación 1.5 que hice cuando iba por la mitad, literalmente la mandé por Telegram, así que pues si no estás, es una comunidad en la que comparto cosas de vez en cuando de operativa o de cualquier cosa que quiera avisar que no vaya a subir a YouTube. Ahora dicho esto, vamos a ver en el gráfico algunas de las operaciones que tomé y explicaros un poco el contexto del por qué la tomo y demás. Sé que habéis visto las operaciones en MetaTrader, pero pues aquí podéis verlas un poco más gráficas. Recordemos que una cuenta, por ejemplo, la operé desde finales de febrero aproximadamente hasta día de hoy, así que vais a ver varios días de operativa. Quizás hay alguna errata en alguna operación, ya que las he puesto a mano replicando la data del MetaTrader, así que si tengo alguna mal, pues ya lo siento. Pero pues preferí ponerosla aquí en TradingView porque siento que viéndolo visualmente queda mejor para que entendáis más o menos mis posiciones. Como veis, yo no trato de buscar ratios muy grandes, como quizás veis en otros sistemas de trading de 1.20, 1.30 o cosas así. Mis ratios son normales, un 1.2, 1.3. Cuando quiero dejar una posición pues más posicional por semanas o meses, ahí sí que puedo buscar reversiones de un 1.10 o similares, pero son casos pues más complejos de tratar. De hecho, en estos 2 meses como mucho hice un 1.5, que fue el que compartí, así que ya veis que el resto pues lo he dicho, son 1.2, 1.3, 1.1, cosas así. Antes de explicar a grandes rasgos un poco de mi operativa, quiero que visualmente veáis en las gráficas de 5 minutos todas las operaciones para que podáis entender un tema muy interesante de la forma en la que opero, y es que veréis que tengo posiciones a la madrugada en sesión de Nueva York o en la sesión asiática. Yo particularmente no tengo un horario concreto para trabajar, sé que pues estáis acostumbrados a que todo el mundo os diga que solo operan Londres o solo operan Nueva York, pero pues yo francamente y más gente que conozco en tipo swing entramos cuando el mercado nos da la oportunidad, y me pasa un poco lo mismo con el margen de ganancia que me puede dar una operación. ¿Por qué digo esto? Porque como veréis tengo varias posiciones que he hecho 3-4% en flotante y se me han devuelto y no he asegurado ganancias, pues porque no le he cerrado ni he puesto un break-even en positivo. Y es que en estas semanas cuando he dejado posiciones de 3-4% corriendo sin cerrar es porque buscaba
buscaba una fuerte reversión como la que os hablaba antes, ya que básicamente hemos tenido como 12 días o algo parecido de correr más de 100-120 puntos en un solo día. Y lo curioso, que los que operéis el oro os habréis dado cuenta, es que en todos estos días de tanta incertidumbre y volatilidad, cuando llega muy fuertemente a los 120-140 puntos, no siempre, pero mayoritariamente hace una corrección al menos que ronda los 60 puntos, es decir, la mitad del esfuerzo tendencial que ha hecho ese mismo día. También hay que tener en cuenta que muchas de mis posiciones, como veréis, son muy limpias, en el sentido de que si no me toca stop loss, prácticamente hace un rebote al TP sin mantenerse por zona stop loss. Y eso es porque trato de posicionarme en toques sniper, como algunos conocen, que son esas zonas de soporte y resistencias que tienden a pivotar en gráficos de 4 horas o un día, ya que recordemos que aunque estemos viendo la gráfica de 5 minutos, simplemente es para representar bien cada operación y que veáis más o menos el tiempo que las mantengo. Algunas son de fin de semana, otras son de horas, otras son de 5 minutos, porque no me ha gustado la reacción y he cerrado en B. Entonces pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para que no penséis que son posiciones de scalping. Entonces algo también que os parecerá extraño es que tengo semanas que hago una operación, otras que hago una operación al día y días que hago hasta no sé si 5 o 6 operaciones. Básicamente pues como estos días de aquí. Y es que como os decía antes, yo no voy por cuántas operaciones hago, sino por cuánto riesgo dispongo de margen de ruina diariamente. Es decir, si tengo 2% para arriesgar en un día, para mí es lo mismo meter una operación de 2% que meter 10 operaciones de 0,20%, ¿entiendes? Entonces eso tienes que mentalizarte, porque muchos os dirán, no, es que lo correcto es solo una operación al día, lo demás está mal. Y a ver, lo cierto es que aquí no hay nadie perfecto. Ni una operación al día es bueno, ni 10 son malas. Si no, díselo pues a scalpers que quizás te meten 50 en un día y les va bien. Es decir, la perspectiva importa mucho. Entonces no seas un mente cerrada y estate abierto pues a comprender diversas operativas, ya que en mi opinión eso es lo más acertado, porque ya sabéis que todos se casan con su operativa y todos tienen la mejor. Pues yo te insto a que no seas como el resto, sino que tengas una mente más receptiva a aceptar opiniones diferentes. Entonces, como iba diciendo, no importa cuántas operaciones, sino el margen de drawdown ruina diario. Vamos a tomar como ejemplo la operativa de este día. No sé exactamente cuánto porcentaje tendría la cuenta en este momento, pero asumamos que empezaba el día en B, en break-even, y las posiciones que yo tomo en Asia, por lo general, uso menos porcentaje de riesgo. Así que aquí quizás tome la perdedora en 0,50 y la otra en un 1%. Lo que sí sé es que en la operación positiva tomé más riesgo. Tendría que mirarlo, incluso vosotros lo podéis cotejar con el MetaTrader de antes, pero el punto es que, como veis, al entrar pegó 3 velas relativamente fuertes. Eso es interesante porque me gustaría explicar el por qué fue esto, y espero no haberme equivocado de día, ya que fueron muchos anuncios durante esa semana, pero creo que lo he cuadrado bien. Pero el caso es que en esta madrugada, que eran 6 horas antes en Estados Unidos, Trump impuso lo del evento del anuncio de 10% de aranceles globales y adicionales de hasta 50%. Eso pues obviamente hace mella en el consumidor y en la bolsa de una forma casi directa. Yo estaba pendiente, bueno, de hecho estuve pendiente todos estos días, recuerdo que casi no dormí mucho, estaba todo el día con lo que son los anuncios de Trump, y el punto es que al estar en máximos el oro en esos momentos, pues no quedaba otra que buscar una venta, al menos por ese momento, ya que la euforia del mercado no se prestaba para compras en máximos. ¿A qué me refiero con esto? Tú piensas que los grandes bancos, que en gran medida son los que mueven esto y todo en general, tú como trader retail, o yo que también soy un trader retail, tenemos dos formas de ver los máximos. La primera forma es que te dicen, no, es que están máximos, no puedes buscar ventas, ya que tienes que ir a favor de la tendencia, cosa que tiene mucho sentido. Y la segunda forma, que otros pueden entender, es todo lo contrario. Si el oro está en máximos, ¿por qué grandes hedge funds seguirían comprando en la zona más cara para ellos si obviamente lo que hacen es todo lo contrario? Comprar en zonas muy baratas y vender en zonas muy caras. Entonces, a lo que voy con esto, no digo que ningún pensamiento sea el correcto, sino que, como decía antes, estar abierto a quizás interpretar de ambas formas un máximo histórico con el contexto macroeconómico que estamos viviendo. Es decir, no limitarse a pensar únicamente en la dirección del precio, sino entender si ese máximo está respaldado por flujos de compra genuinos, por ejemplo, por una crisis, por ser un refugio, recesión, miedo, o si por el contrario es una zona donde los grandes operadores ya están empezando a distribuir sus posiciones para luego provocar caídas. Es decir, te pongo un ejemplo fácil. Supongamos que el oro, CHA-USD, está ahora mismo en máximos históricos. Si al mismo tiempo el mundo está atravesando una crisis bancaria, como la caída de grandes bancos, pánico financiero, un aumento brutal de la demanda de activos de refugio, entonces tiene todo el sentido
que el oro siga subiendo aunque esté caro, básicamente porque los inversores no están comprando el oro por precio, sino por seguridad. Pero si el oro está en máximos, sin una crisis clara, o incluso cuando el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, está subiendo tipos de interés agresivamente, lo que normalmente fortalece al dólar y debilita el oro, entonces ese máximo podría ser más una zona de distribución, digamos, para los grandes fondos que venden a los compradores minoristas, que somos nosotros, que llegamos tarde. Es decir, atrapándolos, ¿no?, en precios altos antes de una corrección. Creo que se entiende bastante bien, ¿verdad? Ahora bien, fuera de ejemplos, sino de contexto actual, lo que estamos viviendo ahora mismo, aunque el precio esté muy alto, el contexto macroeconómico actual genera una incertidumbre global. Es decir, la imposición de aranceles del 10% a nivel mundial, aranceles especiales a socios como la Unión Europea, todo esto de porcentajes de más de 100% a China, aranceles recíprocos, es decir, todo esto ha desatado miedo al contexto de guerra comercial y una posible desaceleración económica. En estos escenarios, los grandes fondos no compran oro porque esté barato, sino porque necesitan proteger su valor ante riesgos más sistémicos, digamos. Por eso, en un contexto de incertidumbre económica real, tiene todo el sentido que el oro siga subiendo incluso desde máximos históricos, ya que no se trata de buscar simplemente ventas porque el precio esté caro, sino de entender que los flujos de capital están entrando en activos refugio. Es decir, la operativa lógica en este caso sería seguir buscando compras en retrocesos o acompañar a la tendencia alcista mientras la situación de riesgo se mantenga como está. Es decir, solo tendría sentido cambiar de enfoque y buscar ventas si apareciesen señales más claras de una mejora macroeconómica, o que hayan más acuerdos comerciales, reducción de tensiones geopolíticas o datos que apunten a una recuperación sólida. De hecho, tú mismo lo puedes estar viendo ahora, que ha retrocedido unos 200 puntos desde que se calmaron un poco las aguas en estos días. Es decir, pensar que lo macro no tiene sentido a la hora de operar como piensan algunos, pues es un poco, con perdón de la palabra, un poco tonto. Ojo, esto es mi opinión y estoy abierto a un debate errado. No obstante, pues yo te expongo mi teoría basada en datos y no opiniones sesgadas. Aquí, por ejemplo, estáis viendo la data concreta de este día, que me gustaría que la leyeras para entender el contexto, ya que fue un día muy volátil, así que pausa el vídeo si quieres y en un minutito te lo lees, y posteriormente explicarte mis posiciones, al menos de forma general. Como vemos, del punto A al punto B había movido 67 puntos más o menos después de un máximo y estaba cerca de la zona de los 3100, lo cual puede ser una zona psicológica respecto a las 00. Ya sabéis, 100, 200, 300, 400, 500, pero esto no quiere decir automáticamente compras cuando llegue a esos niveles, pero sí, bajo mi operativa, repito, mi operativa, la zona de los 100 ya es interesante porque en mi posición preveía que no bajaría hasta los 3000, ya que estuvo en rango varios días en esa posición, es decir, en esos niveles. Cuestión que quería posicionarme en una recompra aprovechando ese descuento de puntos posterior al máximo. Yo tengo una operativa concreta en la que mi profit factor es más alto en una única operación, buscando mi entrada más limpia, digamos, como podéis haber visto en otras posiciones, pero en días de tanta incertidumbre, o por qué no decirlo, incertidumbre máxima, como pudo ser este, mi dirección clara pueden ser compras. Pero dado que el máximo es tan reciente, no siempre tener una entrada en un punto concreto es inteligente, sino más bien, al menos en mi opinión, tener un margen de puntos. Es decir, yo puedo saber, o bueno, prever, porque nadie sabe nada, que el día va a ser posicionalmente alcista, es decir, para compras, pero no el rango exacto donde tendrá esa reversión fuerte. Entonces, en estos días, repito, debido a la incertidumbre de volatilidad, tengo hasta 3 o 4 posiciones de reentrada, teniendo en mente un margen de posición mantenida de unos 50 puntos. Por eso veis 3 reentradas entre los 3100 y 3060. Esto no son martingala ni nada parecido, son reentradas normales en las que una vez rebotó el precio, sumé otra posición, y cuando había un impulso muy fuerte busqué una vela de rechazo y me uní a una mini contratendencia, digamos, si lo quieres ver así. Esto solo lo hago cuando tengo un buen margen, ya que recordemos que ahí había aguantado muchos puntos y tenía un profit decente hecho, y también recordemos que esta cuenta quería pasarla rápido. Entonces, los días de mucho beneficio porcentual me doy estas entradas de más riesgos, digamos. De hecho, por ejemplo, aquí vemos esto, que es un ratio, parece negativo, de 4:1, pero no quiere decir que esa sea la operativa. Lo que pasa es que la cerré prácticamente en break-even. Y luego, como vemos, la última posición la dejé abierta unas horas. Es decir, para entender la operativa del día, vamos a hacer un pequeño recap para que todos lo entendamos bien. El 3 de abril fue un día muy especial para operar. Teníamos de fondo la noticia de los aranceles de 10% de Estados Unidos, que generó muchísima volatilidad en todos los mercados, y como siempre digo, en días así no se trata solo de seguir la tendencia ciegamente, sino de entender el contexto macroeconómico que está moviendo propiamente el mercado. Ese día, después de marcar un máximo histórico, el precio retrocedió unos 67 puntos y empezó a acercarse a una zona importante, los 3100. Para mí los niveles redondos como 3100, 3000,
3200 suelen ser zonas donde el precio tiende a reaccionar porque son niveles psicológicos que siguen muchos operadores. Mi planteamiento era claro, aunque el mercado estaba corrigiendo, no veía motivos macro suficientes para pensar en una caída libre hasta los 3000. Además, esa zona de los 3100 había servido de soporte en días anteriores, lo que reforzaba la idea de que podía ser un buen área para buscar una reentrada y sumarme a la tendencia. En vez de buscar una sola entrada perfecta, que en días tan volátiles es casi imposible, decidí abrir varias reentradas entre los 3100 y 3060. Repito, no es un martingala ni nada parecido, simplemente yo gestiono el riesgo de forma escalonada teniendo en cuenta el margen de drawdown ruina diario que puedo tener y entendiendo que podía haber un margen de maniobra de unos 50 puntos. En cuanto vi que el precio empezaba a rebotar fuerte, añadí alguna posición más y cuando apareció una vela de rechazo clara, cerré buena parte de las operaciones y dejé correr el resto, gestionándolo en break-even o protegiendo beneficios. No recuerdo exacto, lo podéis ver vosotros en el MetaTrader cuando lo enseñé antes. No fue una operativa perfecta en términos de ratio riesgo-beneficio, pero sí muy alineada con el contexto que estábamos viviendo. Mi sesgo era posicionalmente alcista para el día, buscando aprovechar el retroceso para incorporar compras a mejor precio. También es importante decir que esta gestión de riesgo más agresiva tiene que ver con el objetivo que llevaba en esta cuenta concreta, que era pasarlo rápido, aprovechar días de alta volatilidad como estos para conseguir beneficios porcentuales altos. Obviamente en una cuenta normal o real entre comillas o de gestión más conservadora habría operado con una estructura totalmente diferente, buscando entradas más limpias y con una menor exposición al riesgo. En resumen, cuando el mercado está tan volátil por un evento macro fuerte como estos aranceles, no puedes operar como en un día normal. Hay que adaptarse o mejor ni siquiera entrar si no estás posicionado en todo lo macro. Entender que los niveles psicológicos pueden seguir siendo válidos, pero que la gestión de riesgo tiene que ser mucho más dinámica. Es decir, no se trata de adivinar el punto exacto, sino de tener un margen trabajado y ser flexible para adaptarte a lo que el mercado te va dando. Espero que se haya entendido bien. Sé que queréis quizás una explicación un poco más técnica de lo que es la entrada concreta, pero mis estrategias son más difíciles de enseñar en ese sentido y más personales. Ya sabéis que no soy muy partidario de enseñarlas completas, ya que luego son las mismas entradas que todo el mundo y no quiero tampoco que me baneen por copy trading de las props, pero para que entiendas cómo gestiono posiciones tienes que entender reglas muy claras que sigo, que son estas. Dependiendo si estoy posicionado en una fuerte zona de reversión, en ese caso dejar correr la operación como la última que tomé, que llegó a un 4% y no cerré nada, que eso fue, como dije, porque preveía que podía volver a máximos aún estando todo el tema de la bajada de tipos en el aire. Porque para los que no entendéis cosas, o más bien cuestiones macro como inflación, tipos y demás, tengo un curso completo en el canal que se llama Curso de Macroeconomía para Forex o algo así, míratelo después si no lo has visto. Y el punto es que ahora mismo Trump necesita que Powell, el presidente de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, baje los tipos de interés, pero Powell no lo hace. Entonces digamos que está esa tensión de que el presidente de la Fed no hace lo que el presidente quiere. Trump por un momento se dijo, entre comillas, que quería despedirlo, pero no se puede. Entonces son muchos tensores de situación, por ende fueron muchas cosas que se estuvieron barajando durante estos días. Pero bueno, volviendo al punto de las entradas, estas que no cierro aunque vaya a 4% en positivo, piensa que yo en esa cuenta ya iba a 10% o 11% asegurado. Es decir, el mes para mí ya estaba hecho y ganar más o menos fuera de esa cifra tampoco es como que te vaya a cambiar la vida. Entonces es más fácil dejar operaciones correr cuando digamos que ya tienes ciertos aspectos de la vida cubiertos, cosa de los que nadie habla, pero por eso siempre insisto que al trading se va sin deudas y sin esas ganas tan imperantes de generar cantidades absurdas. Ahora bien, ¿cómo gestiono una posición? Supongamos que has entendido un poco de mis entradas, son basadas en desgaste de puntos mensuales, semanales y diarios. Por ejemplo, como comentaba antes, todos estos días ha habido muchos días de más de 100 puntos de movimiento de rally diarios y cada 140 puntos hay casi siempre una corrección. Trato de sumarme sobre todo si sigue la tendencia semanal y diaria, es decir, supongamos que está en máximos, si baja a 140 puntos y lo macro me da más contexto, trato de sumarme en compras, es decir, tiene mucho detrás, pero en líneas generales para tu entendimiento quédate con eso. Luego, según mi análisis técnico, busco zonas concretas respetadas previamente y zonas rebasadas. Sé que puede sonar confuso porque una cosa contradice la otra, pero quizás lo enseñe más adelante. Y cuestión que empiezo a ver posiciones buenas para entrar en 4 horas o en 1 hora, incluso a veces en 5, aunque como digo, mi posición en oro es swing generalmente, ya que para mí los gráficos de 1 minuto, 5 minutos son más bien ruido, ya que obviamente no hay el mismo contexto en 5 minutos que en un gráfico de un día. Pero bueno, volviendo al punto, cuando tomo la posición, generalmente cuando arriesgo un 0.50%, tengo un margen de SL de unos 20 puntos. Recordemos que yo en el oro, por puntos lineales, me refiero a que si por ejemplo está en 3000 y sube a
2020, pues eso para mí son 20 puntos. Y cuestión que cuando quiero tomar una posición en la que no tengo un margen seguro de entrar, es decir, que quiero darle más margen de stop loss, pues pongo ese 0.50% de riesgo y tomo 20 puntos para cubrirlo. Y cuando tengo una posición más clara, que mi porcentaje de racha ganadora, digamos, es más alto, cuando tengo esas posiciones, busco tener un 1% de riesgo con 10 puntos. Es decir, eso serían lo que son mis entradas más limpias. Por ende, no siempre en estos gráficos vais a ver la misma gestión. Es decir, todo depende del contexto global que le vea al activo. También su correlación general con más activos, así que es todo bastante amplio a nivel toma de decisión, digamos, pero con lo que te he dicho ya te vas haciendo una idea pues bastante grande. Ahora bien, ¿por qué en algunas dejo correr, en otras no, en otras cierro un break-even? Piensa que yo tengo comprobado en mi operativa, repito, mi operativa, que si yo dejo correr una posición, ya bien sea en 10 puntos de stop loss o en 20, una vez llega la posición al 50% de ese drawdown, digamos que está al 50% de cerrárseme la operación por estar en perdedora, cuando llega a ese 50%, las posibilidades de que se vayan a stop loss son muy superiores a que si no llega. Es decir, si yo tengo una venta y mi stop loss es de 20 puntos, si mi posición va negativa en 11 puntos y le quedan 9 puntos para cerrar, generalmente pongo break even y espero que vuelva a cerrar en mi punto de entrada, porque mi expertise de uso de mi operativa me indica que hay muchas posibilidades de que acabe perdedora. Entonces dejo que cierre en B cuando vuelve a subir. Esto de hecho os invito a que lo probéis en vuestra estrategia si no tenéis un buen win rate cuando la backtestéis, porque es un añadido que puede tener sentido en tu operativa o no, pero simplemente pruébalo y me lo vas diciendo. Entonces, en resumen, ese es casi que el único momento que pongo break even, aparte de cuando la posición quizás va un 1.3 o un 1.4 o incluso un 1.2, ya que cuando la posición va corriendo 20-30 puntos, lo más natural es poner B, ya que ha hecho mucho esfuerzo, que luego si vuelve a caer es más posible que no mantenga esa posición por el recorrido que tiene. Luego, en tema porcentajes, que lo tocaba al principio del vídeo, me gustaría explicar un poco del porcentaje de riesgo que uso cuando yo tengo cuentas en real y en fases. Cuando yo estoy en fases, si tengo un 5% de drawdown diario, tengo que tener en cuenta las reglas del porcentaje máximo de una sola idea de trade en la empresa en la que esté, ya que pues en algunas cuentas no se puede, pero por lo general si tú tienes 5% y como decía antes, haces en un día 4%, es como si tuvieras 9% ese día, dependiendo también del horario de esa empresa. Entonces yo arriesgo mucho más de lo normal para pasar la cuenta si es que ese escenario me coincide. Y también supongamos que yo tengo la cuenta en un porcentaje positivo y yo tengo, me lo invento, 2 posiciones que están en positivo también. Pues dado que yo tengo 2 posiciones cubiertas, digamos que están en 20 puntos arriba, pues yo digamos que voy 4% en positivo en drawdown flotante. Pues en ese escenario yo puedo añadir una tercera posición teniendo en cuenta que el stop loss que le ponga a esa tercera posición lo estoy promediando con las 2 posiciones que tengo ya activadas. Es decir, por si no me has entendido, si estás 2% positivo, a veces tú puedes sumar otra posición aprovechando ese balance positivo para cubrirte la pérdida de otra tercera operación. Pero la cosa es que hay que tener en cuenta que si se va para atrás la tendencia que estás siguiendo, pues vas a tener mucho más riesgo. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, en la primera cuenta, pues yo asumí todo el riesgo, incluso más, ya que como digo, sumé bastantes posiciones pues muy fuertes. De hecho, esa es una operativa que comúnmente en las empresas de fondeo, en lo que son sus reglas, la conocen como todo o nada. Es decir, esta práctica que yo no insto a hacerla, sabéis que siempre promuevo arriesgar un 1% y ir tranquilo sin llamar la atención, sobre todo en cuenta real, pero pues también hay que entender que cada uno tiene sus facilidades económicas. Gracias a Dios, pues yo si se me quema una cuenta, pues puedo comprar otra, pero tú imagínate que, por ejemplo, eres hispano y vives en Perú, no sé, pues quizás no te es tan fácil comprar cuentas como alguien que viva en Estados Unidos o España. Por ende, pues tú tienes que tener los pies en la tierra y no hacer esto porque posiblemente a ti te afecte mucho más perder cuentas que a mí o a cualquier otra persona. Es decir, por eso lo de compararse casi siempre que va a ser malo. Tú eres tú y los demás tienen pues sus posibilidades que son totalmente diferentes. Entonces, pasando de esta operativa de todo o nada, digamos, pasamos a la última cuenta que, como vimos, pues no tengo ni una operación perdedora en más de un 1%. Básicamente porque las cuentas live, entre comillas, que ya sabéis que no son cuentas live, pues siempre hay que tener más sutileza para que no os denieguen pagos a futuro y demás. Este ha sido un mes muy corto, casi ni he operado como estáis viendo, pero en esta incertidumbre tampoco he tenido muchas oportunidades, pero pues considero que un 10% en un mes es más que decente. Hay que saber también cómo mantener el tipo cuando haces estos porcentajes y que no se te suba la cabeza. Por eso esta cuenta, que está en un 11% casi, realmente estuvo como en un 14 aproximadamente, y cuando perdí 2 operaciones seguidas, recordemos que venía de hacer un 1.5, pues decidí cerrar el mes. Recuerda que a veces menos es más. Entonces
Entonces, a grandes rasgos, este ha sido mi mes, ya que aunque hayan posiciones de marzo, pues solo las he enseñado porque veáis más operativa, pero todo el tema arancelario empezó creo que unos días después de lo que sería empezar la primera cuenta, así que creo que lo interesante es todo el análisis del trasfondo oro que os he contado antes. Como consejos que te puedo dar, a veces cuando el oro se mueve tanto, es decir, que te haga 100 puntos en un día, es normal tener cierto FOMO a la hora de entrar, pero si se te da el caso que no sigue el escenario claro que tú sueles entrar a una posición, la cuestión es que no quieras entrar en zonas que tú sabes que no son 100% no operativa, que tú seguirías en una cuenta real. Seguramente sería el consejo más coherente que te pudiese dar. Otra cosa es usar mucho menos riesgo de lo normal si estás en estos días de tanta euforia, y sobre todo respetar tu plan. Si ves que hay un mes entero tan volátil, pues igual estás mejor fuera que dentro. Es decir, si no entiendes todo lo macroeconómico que está siendo lo central en estos días, centrarte en el estudio simplemente para posteriormente entender el por qué pasa lo que pasa, me parece mucho más inteligente. Esto ha sido una explicación de un mes un poco flojo en cuanto a cuentas. Recordad que yo en mis tiempos he llegado a tener muchísimas cuentas, igual cercanas a 20, ya ni me acuerdo, en algún vídeo las enseñé, pero la cosa es que cuando hay circunstancias así, si me puedo permitir no operar, pues no lo hago. O por el contrario, pues aprovechar toda esta volatilidad, digamos, para usar esta gestión en cuenta si quiero pasar rápido, como os he enseñado antes. También importante, pues como te decía antes, entender tus posibilidades y adaptarte a lo que te está dando el mercado. Si quieres ver más vídeos concretando mi estrategia, quizás pues déjame en los comentarios si me lo pienso. Puede ser interesante que ahora usemos esta pizarra para haceros una explicación más general de mi estrategia. Sé que esto no es el típico blog guay, digamos, ¿no? Interesante, que te enseñan su día a día en el gimnasio y todas estas cosas, pero al fin y al cabo lo que quiero enseñarte es trading y no una vida de reality show. Así que espero que te haya servido, sobre todo los consejos para mantener posiciones. Si no lo has entendido, vuélvetelo a ver, porque todo el tema de mantener posiciones, quitar o poner en break-even la cuenta cuando tienes más de un 50% de drawdown en la posición, al menos para mí son cosas que me hicieron cambiar mucho el profit factor de lo que es la estrategia. Recuerda también que estos drawdowns altos, superiores al 10%, pues no se permiten en cuentas de fondeo, pero sí en brokers normales. Así que si buscas un buen broker regulado de casi 20 años, como lo es Axi, te espero en el vídeo que te estará apareciendo en pantalla. Nos vemos.